Hola a todos y a todas, soy José García Gómez y por si no os acordáis, ya estuve por ahí hace unos 2 meses con vosotros hablando un poquito sobre el cooperativo y un poquito la gestión del aula cooperativa desde un punto de vista del maestro. Hoy en el vídeo que estáis viendo, ya no sé si deciros buenos días, buenas tardes, pero bueno, en fin, en el vídeo que estáis viendo será un poquito esa continuidad, pero siempre enfocada un poquito al diseño universal de aprendizaje. En este caso será orientado a la gestión del aula y sobre todo también especialmente al trabajo con estructuras que favorecen ese DUA. Especialmente también un poquito con parámetros para poder organizar una enseñanza que pueda prescindir de elementos que, como veréis, elementos corset, que ya explicaré más adelante. Así que empezamos, y empezamos con una frase que a mí me fascina, que es la que podéis ver ahí, que es mejor reír en una choza que llorar en un castillo. En referencia a que es mejor hacer un aula en el que sea toda una familia, refiriéndose al clima de aprendizaje. Por tanto, por si no os acordáis, nos estamos moviendo en el nivel de inclusión número 2 y 3, que es el que va referido al grupo clase. Pues empezamos. Ya he comentado anteriormente que vamos a ir un poquito enfocados al DUA, al diseño universal del aprendizaje. Vamos, no os descubro nada nuevo. Es cierto que diseñar un aula DUA, y seguro que os costará la vida, porque estaréis haciendo millones de cosas para poder gestionar todas las aulas que lleváis, para diseñar un ecosistema DUA no es solo cuestión de organizar, vale, las 25 mesitas, ahí bien puestas, todas divinas, y ya tienes todo inclusivo. No, como bien sabéis, el diseñar un buen aula, una organización que sea proclive a la inclusión, es un entramado bestial. Es decir, tiene un intríngulis de la leche. Por tanto, no es solo cuestión de decir, bueno, el agrupamiento ya es suficiente. No, en este caso es muchísimo más, como a continuación veremos, porque si bien centramos esfuerzos en poder coger y organizar el aula para favorecer, en este caso, el cooperativo, que es uno de los puntales del diseño universal de aprendizaje, también hay que mantenerlo y generar ese ecosistema entendiendo no solo la organización espacial del alumnado, sino también la organización del aula, también para los diferentes ritmos e intereses, no solo limitarnos al concepto de ritmo de aprendizaje, porque al final, si no, te centras solo en la inclusión en el ámbito del aprendizaje, sino también en cuanto a los intereses, como ahora veremos. ¿Y cómo podemos diseñar el ecosistema DUA? Bien, realmente partimos de la base que tenemos pocos recursos, y eso es innegable. Es decir, lo que tenemos es lo que hay. Es cierto que lo tenemos que reivindicar, que necesitamos más, todo está divino a la muerte, pero la realidad es la que es. Y quizás lo más acertado es saber gestionar esos recursos que tenemos, bien, y también esos recursos que no necesitamos tener para poder gestionarlos. Me explico. Gestionar el espacio del aula, ¿vale? No te hace falta tener un cortijo ni 20 hectáreas para hacer un buen aula inclusiva. Por tanto, es ese punto en el que podemos gestionar para maximizar la eficiencia de lo que disponemos. Y en este sentido es cuando surgen los elementos corset. Si os fijáis, muchas veces surge que tenemos como docentes o como cualquier personal dedicado al sistema educativo, tenemos digamos que dos grandes vías que nos oprimen y sobre las que tenemos que gestionar más, oprimir con comillas. Por un lado tenemos las leyes educativas, el currículum, que es nuestro marco de actuación y el cual no podemos obviar. Es decir, el currículum es el que es y es nuestra carta magna educativa. De ahí no nos podemos alejar. Si es cierto que lejos de oprimir, pues te genera, digamos que una metaactuación, un marco conceptual y curricular sobre el que actuar. Bien, y luego está
también el grupo clase. El grupo clase también en cierto modo no es que te limite, sino que te tienes que adaptar a ello. En ese sentido hay dos vías a las que te tienes que limitar. Por este aspecto surge el concepto de limitar. ¿Sería limitarte o poder gestionar para lograr la máxima eficiencia? Si nos ponemos desde un punto de vista empresarial. Esos elementos corset son los que hay que tratar de eliminar. Especialmente, y es especialmente interesante hacer hincapié en esta idea, esos elementos corset que tenemos mentalmente, mental y conceptualmente. Uno de ellos, y el principal, es pensar que lo que estamos haciendo se sale fuera del currículum. Y me explico. Si por ejemplo yo cojo y en el currículum pongo 150 contenidos curriculares y yo como profe solo doy 30, de cara a rendir cuentas ante el currículum, ¿qué estoy haciendo? Me estoy generando una ansiedad y un sentimiento de fracaso de decir, hey Cuco, que te faltan aquí 120 contenidos por dar. Por tanto, hay una gran laguna de contenidos por dar. Por tanto, ahí primero que te genera una ansiedad por darlo todo. Y luego que también te pone un poquito el yugo de que has fracasado. En ese sentido, esos elementos corset, ¿de acuerdo? Es más sobre todo referido a la planificación docente. Por ejemplo, cuando ves que tienes 15 unidades con un montón de contenidos y solo has dado 12, sientes, ostras, no he hecho bien mi trabajo. Que luego te encuentras de todo, que a lo mejor luego ves cualquier otro modo hippie que ha dado 3 unidades y tan divino de la vida. Pero en cuanto al aspecto curricular, lo de las leyes educativas, una de las principales quejas que se hace a esta ley educativa es la sobresaturación que hay de contenidos. Porque esto hace que te tengas que extralimitar a ello. Pero bueno, vamos a uno de esos aspectos fundamentales que comentábamos, que es referido al aula. Para poder gestionar perfectamente un aula que sea lo más inclusiva posible, es decir, dentro del DUA, eso que hablábamos antes de no solo la gestión del cooperativo, que fue la que estuvimos hablando la anterior sesión, esta hace más referencia a la organización didáctica y de enriquecimiento del aula. Por tanto, ¿qué opción tenemos? Pues la principal opción a la que podemos disponer es generar y gestionar rincones. No solo los que nosotros pensemos, bueno, una mente docente con creatividad y rienda suelta, ¡buah!, es más peligrosa, es más peligrosa que el bautizo de un gremlin. Así que no solo pensar en nuestros rincones idílicos, sino también poder democratizarlo y negociarlo con el alumnado para que ellos también participen en esa decisión de gestionar y crear rincones en el aula. A continuación os voy a enseñar pues, unos ejemplitos de rincones que hay en el aula, concretamente en los rincones que yo tengo en mi aula, aunque hay muchísimos más, tantos como imaginación pueda dar el docente, o también en función de las características de su estilo educativo, de lo que vaya a dar ese año, o como se lo quiera montar. ¿De acuerdo? Estos son ahora los rincones que yo gestiono en mi aula y que trataré de que os sirvan de inspiración. Bien, en primer lugar tenemos el atelier. El atelier o rincón del artista es para que puedan expresarse y tener un lugar de esparcimiento en cuanto a la creatividad y especialmente que tengan un lugar donde poder exponerlo. Por ejemplo, ahí podéis ver la mesa de luz, que parece que es monopolio exclusivo de infantil, cuando es un recurso tremendamente útil y chulo, que, por desgracia, es un claro ejemplo de aquellas fuentes didácticas y aquellos recursos que se utilizan en infantil que cuando pasan a la primaria se pierden. Por ejemplo, perdemos muchos rincones sensoriales, como por ejemplo los de texturas o la propia mesa de luz. Aquí yo les hice en su caso una mesa de luz con lugares para poder dibujar y ellos mismos le dieron una vuelta de tuerca con una zona de calcar con sus personajes favoritos, se encargaron de hacer una elección
de los que querían, los que más les gustaban, para poder calcarlos. Y luego además también hay otras vías, otros recursos para el rincón del artista, como es por ejemplo, que esto lo tiene IKEA, que IKEA es una especie de dios para todo esto, un rollo de papel continuo que está así en maderita y que es como si fuese un rollo de cocina, pero para dibujar, y eso es, vamos, miel sobre hojuelas. Bueno, en este sentido, y cerca del rincón del artista, que se me ha olvidado comentar que también hay un corcho para poder exponer las creaciones, está también el rincón de la investigación, donde hay varios ordenadores portátiles, algunas tablets y también está la zona de carga. Obviamente es la zona en la que si llevan planteado un proyecto de investigación pueden utilizarlo para poder acceder a esa información. Ahí vemos, por ejemplo, un momento en el que se están utilizando ambos rincones. Tenemos también en la parte de la izquierda cómo están utilizando algunas tablets. En este caso, más que para la investigación, en ese momento estaban haciendo una actividad con la aplicación de Calculandox. Y luego, un poquito en el fondo, podemos observar que están ahí con el rincón del artista y también con la mesa de luz encendida. Ahí tengo el equipo de decoración ahí a tope funcionando. Bueno, ya os voy a enseñar un rincón que es un poco una fricada de este año, que es el Rincón de la Liberación, un poquito también conocido como el Rincón de la Catarsis, y hay varias cosas pues hay un stepper, una máquina de pedales como la que veis en la foto, para poder liberar tensión física. Ya no es el simple hecho de decir, oye, mira, levántate y ponte ahí de pie, el típico castigo de, ponte ahí de pie, no molesten más, por no decir una palabrota. Ahí, por ejemplo, si ves a alguno que está así alterado o tal, para hacer, digamos, un toque de atención, pues no solo más disimulado, sino también que es muy útil liberar tensiones, le llevas ahí al rincón de la liberación y le dices, por ejemplo, date 50 vueltas de bici, de pedaleador, y se ponen ahí, ya sea con los brazos, con las piernas. Y parece una tontería, pero es muy útil y sobre todo, pues hay varios recursitos como esos, una stepper también como si fuese de escaleras, y a los críos les gusta mucho. Esta la introduje este mismo año y la verdad es que ha sido muy útil. Y luego quiero enseñaros un rincón que es curioso. Antes de enseñaros en completo, como estáis viendo en esta foto, quiero enseñaros cómo era antes. Por eso de la transformación del aula. Mirad, ahí tenemos un precioso páramo desértico del aula. Ahí realmente es una zona poco funcional, en la que simplemente, pues, como él que dice, simple y llanamente es un hueco para las perchas, un hueco para los abrigos. Ahí, por lo que hablábamos de gestionar y generar una clase inclusiva, simplemente, con la tontería de ponerle un suelo de foam, un suelo de estos de espuma, con aspecto de tarima, ya empieza a tener un cambio. Aquí lo veis. Ya empieza a tener un pequeño cambio. Ya dices, uy, mira, esto está cuco. Y luego ya, cuando les das la opción a los críos que puedan decorarlo a su forma, ya podéis ver que traen sus peluches, cojines y ahí lo tienen de lugar de esparcimiento. Es un lugar de esparcimiento, depende de en qué situación, el requisito para estar ahí es estar con un libro y si no es simplemente para esparcirse y es un rincón muy útil y que tiene muchos más beneficios que el simple hecho de decir, están ahí tumbados sin hacer nada. Si se sabe gestionar bien, es un rincón muy útil. Y siguiendo esta línea, más rincones, como los que podéis ver aquí, tenemos en la parte de la derecha el rincón de la biblioteca y luego también está en la misma mesa es el rincón de la manipulación, en el que todo lo que están haciendo ellos es con Lego. Ni que decir tiene que a los críos, si les da la oportunidad de que pueden estar en la mesa, debajo de ella, en el suelo, o si quieren estar colgados del techo, si pudieran, rollo murciélago estarían, siempre optan por estar en el suelo. Ahí podemos ver cómo están ahí con el Lego, experimentando y en el suelo. Y ahora, aquí hago una pequeña reflexión de precisamente este grupo,
venía de un reagrupamiento, grupo descohesionado. Si, por ejemplo, proporcionamos actividades de este tipo en las que tienen que interactuar de esta forma entre ellos, vamos a favorecer la cohesión. Por tanto, hay cosas que promovemos simplemente promoviendo una actividad o lanzando una determinada propuesta que sin darnos cuenta subyacen en ellas muchísimas más cosas implícitas que no nos damos cuenta, como la cohesión, como el trabajo cooperativo. Trabajar cooperativamente no es simplemente de ponerlo como contenido y decir un día lápices al centro y ya eres Mr. Cooperativo 2020. No, trabajar cooperativamente es mantener un estilo, una filosofía que parte por pequeños gestos como este. Aquí, ya os digo, están manipulando con Lego. Voy por aquí otro ejemplo más. Y ya os digo, es que están suscritos al suelo. Tienen tatuado la marca del suelo, la tienen tatuada en el culo. Y luego también hay otra zona que es para el tema de la robótica. Pero quien dice robótica dice que en función de lo que necesitéis del aula, de las necesidades o del proyecto que llevéis, puede ser un determinado tipo de actividad u otra. Y hay muchos más rincones. El de la lectura, la biblioteca, el rincón de la experimentación y un larguísimo, larguísimo, etcétera. Y una de las cuestiones principales que surge cuando hablamos de los rincones es ¿y cuándo los utilizas? Hay dos opciones. Hay dos opciones. O dentro de una misma actividad los utilizas como rincones para ir rotando, básicamente, o también tienes la opción de utilizarlos simplemente como fuentes de estímulo para una determinada acción. Por ejemplo, tienes algún día un desdoble que hacer, puede ser una buena vía plantear actividades en rincones o simplemente rincones para cuando acaban diversas actividades poder irse ahí o también para por ejemplo realizar algún trabajo en grupo que te quieras alejar un poquito más de ese típico mural o labbook, les das los recursos. Al final la filosofía de todo esto de los rincones no es solo generar espacios que además de inclusivos y generar muchos entornos que puedan adaptarse a los ritmos e intereses de cada crío, es sobre todo dotarles de herramientas, de recursos para que ellos mismos sean capaces de utilizarlos en el momento más preciso o que ellos consideran más fructífero para lo que van a hacer. En este sentido hay una frase de María Montessori que, vamos, es catártica, que es: el mayor placer de un docente es cuando los críos trabajan como si él no estuviera. Y esto es igual. Al final, el hecho de enseñarles a utilizar presentaciones Google, a utilizar Genially, a utilizar 1000 recursos más, no es para que esta actividad la quiero en Genially y me la haces en Genially, sino para luego la satisfacción de poder lanzarles una actividad, por ejemplo, decirles, hazme un resumen de historia y que uno crío me lo haga en un resumen esquema tipo Visual Thinking, otro lo haga con un Genially, otro lo haga con un vídeo y otro, si le apetece, con unas presentaciones. Al final es dotar de recursos y los rincones responden muy bien a esa dotación de recursos. Por tanto, puedes o buscar un momento semanal para trabajar por rincones, es decir, dedicar una sesión, hacerte el hábito y dedicarlo a rincones, o también como método de esparcimiento de haber acabado una actividad, de estar en un cambio de clase o lo que sea y tenerlo ahí. Especialmente interesante, no sé si os acordáis, cuando estás trabajando por propuestas, tenerlos ahí como recurso. Muchas veces cuando estás trabajando por propuestas, les das la libertad de, en el momento que queráis, podéis levantaros e iros al rincón que queráis. Tenéis que controlar el tiempo. También es un aprendizaje el gestionarse de esta forma. Pero bueno, y también al hilo de la reminiscencia que hemos hecho de de ese trabajo por propuestas, la última vez hablamos también de una cosa divina y que está escaseando, es un objeto de coleccionista, que es el criterio docente. El criterio docente. ¿Os acordáis de eso que llamamos criterio docente? Esa capacidad
pedagógica que tiene el maestro o maestra para poder al final decidir si lo que está dando es adecuado, si cómo darle un mejor enfoque, cómo gestionarlo de una forma o de otra. Para eso es el profesional. Y es algo en lo que hay que incidir y volver a recuperar ese sentimiento que se lo crean los propios profes de que son una autoridad educativa y pedagógica a la que hacer caso y a la que atender. No son unos mindundis, no somos unos mindundis que, mira, esos que ha visto Instagram y Pinterest y se le ha ocurrido la idea, o estos que me cuidan en la guardería a los críos. No, todo tiene una significación. Sin embargo, este criterio docente ha quedado lastrado y cada vez más mermado en detrimento de muchas fuentes externas a la propia escuela que hacen que cada vez el docente tenga que emplear menos ese criterio. Y en ese sentido, ya lo hablamos la última vez, hablamos del libro de texto, el tan amado y odiado libro de texto. También surgió eso de utilizar el libro de texto, que era la opción de trabajar todo que todo girase en torno al libro. Es decir, que todo sea entrar a clase, página tal, ejercicio tal, 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 el siguiente, página tal, y así sucesivamente, que seas más una máquina de enviar páginas y ejercicios, o que al final, al igual que tienes las cartulinas, los lápices y los compases, que son recursos más de la enseñanza, tienes también los libros. O por tenerlos, por ejemplo, las tijeras en clase, ya tienes que utilizar las tijeras en todas las asignaturas. No, negativo. Por tanto, es un recurso más, ya es la visión del docente. Básicamente aquí lo podemos resumir en dos grandes bloques. Y en este sentido, y hablando de este modelo librocéntrico o profecéntrico, te surge la duda de si trabajar sin libro es realmente innovar, si es una innovación trabajar sin libro. Bueno, yo simplemente me voy a remitir a dos fotos que están tomadas de la antigüedad para reforzar mi argumento de que trabajar con libro o sin libro, es decir, en este caso trabajar sin libro, realmente no es innovar, todo lo contrario, es volver a la antigüedad. Innovar es trabajar con libro, porque fue desde la imprenta de Gutenberg cuando empezaron a comercializarse y extenderse los libros. Por ejemplo, aquí, en las escuelas socráticas, en la dialéctica o en las escuelas grecorromanas, era todo sin libro. Era todo charrando. Se ponían ahí a darle el palique y vamos. Otra cosa no, pero la lengua echaba músculo. Y era sin libro. Y aún así eran unos sabios, pero vamos, era indiscutible. Por tanto, te surge. Trabajar sin libro es una utopía, es decir, ¿trabajar sin libro realmente es posible? Yo aquí tampoco quiero venir a rollo de reunión de Tupper Sex de mostrar aquí mis armas. ¡Hala! No, no, yo quiero mostrar que el trabajar sin libro es un paradigma que es posible. Pero no es cuestión de que de repente entra un profe un año y dice, ¡hala! Guardad todos los libros que no los vamos a necesitar. Para trabajar sin libro, y esto ya es más enfocado a docentes, ¿cómo trabajar sin libro? Tenemos, digamos que, tres opciones principales. La primera opción, y que es la más sencilla a la hora de arrancarse con esto del trabajo sin libro, es coger la estructura de contenido de los libros de texto y adaptarla, pues por ejemplo, en un formato de presentación. Ahora cuando os enseñe más ejemplos de unidades didácticas hechas sin libro, podréis ver cómo algunas de ellas adaptan directamente el contenido del libro y lo ponen en formato de presentación. Y dirás, ¿y esto de qué sirve? Para eso tienes el libro. Bueno, sirve para autoformar al docente y también para que coja confianza en sí mismo. Tiene el respaldo de que lo que está dando es prescriptivo, está organizado y secuenciado, pero es arrancarse y animarse a trabajar sin ese libro, sin ese elemento corset. Luego la otra opción de trabajar sin libro es utilizar el documento puente y finalmente globalizar, es decir, que esto ya es quizás más difícil por el tema de especialistas, por el tema de cambios y de horarios, que es, digamos que, hacer un trabajo globalizado en diversas áreas y diversas asignaturas para que esté todo muy interdisciplinar. Recursos y fuentes para poder trabajar sin libro. Especialmente las tres que destacan
en la actualidad es la realización de unidades didácticas con presentaciones Google, con Genially y con Canva. Al final es hacer un soporte en el que el alumnado pueda también acceder a ello y además sea vistoso y si puede ser interactivo más que mejor. Por tanto, tenemos estas tres opciones que son las que más triunfan hoy por hoy. Pero especialmente interesante, y cabe remarcarlo, es que el alumnado tenga la oportunidad de acceder a ellas. ¿Cómo? Pudiendo colgarlas en alguna plataforma de aprendizaje, pudiendo darle la oportunidad de que dispongan de ellas, desde poder colgárselas en un Classroom, en un Quizalive, hasta darles un código QR para que dispongan de ello. Y así también las familias poder disponer de eso. Otra forma también de venderlo en este aspecto, y es especialmente interesante porque ahora con el banco de libros, que es el punto más extendido en la Comunidad Valenciana, en el sector público, el alumnado tiene más fácil el acceso a libros de texto. Por tanto, lo especialmente interesante es que se trabaje sin libro, porque así ellos pueden disponer de esos libros de texto para trabajar dudas y repasar conceptos de forma autónoma, ya sea en casa o en otros lugares de estudio. Y es una forma muy interesante de combinarlo y de compaginarlo. No es como antes, que sí que es cierto que era la presión de si comprabas todos los libros de texto, sí que era un punto, un aliciente de ruptura y que era un hándicap más acentuado que ahora que tenemos lo del banco de libros, las Xarxa Llibres. Y otro recurso súper interesante para trabajar sin libro es el llamado Deck Toys, que es un tablero interactivo en el que te genera una ruta de aprendizaje, como podéis ver en la imagen de la derecha, con diversas actividades y también diversos contenidos, dícese mediante vídeos, mediante actividades interactivas o imágenes, que te genera al final una ruta de aprendizaje. Cuando hablamos de trabajar sin libro, no es solo decir que vas a hacer una unidad didáctica de 2 semanas y todo así más extrapolado a lo que vendría siendo una secuenciación de las páginas de un libro, sino también puede ser una propuesta de aprendizaje para una simple semana o también para estar un día de esta forma. Esto digamos que es especialmente interesante lo de Deck Toys para vehicularlo mediante clase invertida, Flip Classroom, para que puedan hacerlo en su casa y ver el itinerario de aprendizaje. Es muy interesante en ese sentido. Y ahora lo que voy a aprovechar es a enseñaros ejemplos de propuestas didácticas, de unidades didácticas realizadas sin libro con presentaciones Google, es decir, con formato PowerPoint. ¿De acuerdo? Ahí hay 6 ejemplos disponibles de unidades y de propuestas didácticas sin libro con esta estructura. La primera de ellas es, por ejemplo, la de la energía, que es correspondiente a naturales. Y toda esta está realizada con el de presentaciones Google. Tenemos aquí la estructura y todo ello te permite introducir también un poquito ejemplos e imágenes que les puedan resultar atractivas al alumnado. Otro, por ejemplo, interesante es este, ya que es un ejemplo de que te permite introducir y conectar diversos ámbitos que con un libro de manera normal no podrías. En este caso, la rayada fue trabajar los climas de España a través de las comidas típicas. Para ello, esa idea la tienes que plasmar y, por ejemplo, en una estructura de libro, pues no te lo permitiría. Especialmente cuando llevas otras fricadas y otros proyectos paralelos a todo esto, es especialmente interesante el no depender del libro, porque primero te permite flexibilizarte y globalizar más, y luego también te permite incluir retazos de esos proyectos paralelos. En este caso, como veréis en este tema de mates y en el siguiente, fue de los Vengadores, puesto que la gamificación que llevo en el aula es realizada con los Vengadores de Marvel. Aquí te permite trabajar también los personajes de Marvel en esta unidad didáctica.
De esta forma los puedes ir poniendo a modo de presentación, junto con un poquito de la colección de cromos que se lleva en este tema y en el siguiente. Aquí consistía en que, por la realización de las actividades que se iban proponiendo, el grupo conseguía un cromo para ponerlo en un póster que tenían al final de la clase como grupo. Y en una colección de cromos, muy sencillita. Luego eso se imprimía en papel adhesivo y ahí tienes la colección. Esto solo te permite si te alejas de ese formato libro. Todo esto, cada sesión iba tematizada de un personaje. Y una de las grandes dificultades para trabajar sin libro es en el área de lenguas. En concreto, en este caso, pues sería en castellano y en valenciano. ¿Cómo poder trabajar sin libro, por ejemplo, en el área de valenciano? Os voy a comentar un poquito cómo trabajo yo en valenciano para no utilizar para prescindir del libro. En este caso, en valenciano, dado que hay 3 sesiones semanales, es una sesión se trabaja vocabulario y gramática, otra sesión se trabaja la comprensión lectora, es decir, comprensión escrita, aprovechando ese vocabulario y gramática que se ha trabajado de la anterior sesión, y la última sesión es expresión escrita y oral, mediante intercambios, diálogos, charlas, y también, sobre todo esa expresión escrita, de la estructura que se ha sacado del día anterior. Es decir, y poniendo un ejemplo, en vocabulario y gramática se han trabajado sinónimos y antónimos, y con vocabulario, por ejemplo, los medios de transporte. Al día siguiente, en la comprensión lectora, se trabaja un texto ambientado en los medios de transporte en el que tienen que identificar y hacer también, aparte de la comprensión lectora, algunas cositas relacionadas con la sinonimia y antonimia. Y finalmente, ese tipo de texto, que por ejemplo es un texto argumentativo, se saca la estructura que han tenido de ese texto de la comprensión lectora, se saca, se infiere y se utiliza para luego elaborar ellos mismos la expresión escrita. De este modo te centras más que en los propios contenidos, te centras más en las destrezas lingüísticas y competenciales del ámbito comunicativo. Después tenemos también ejemplos de trabajos en libro con otras plataformas que no es formato presentaciones, como es Genially, y también os enseñaré un tablero de Deck-Toys. Por ejemplo, para trabajar la geometría en matemáticas a través del arte. Eso está expuesto en Genially. Y todo esto tiene la estructura de que tiene su parte teórica. Por ejemplo, ¿qué es un triángulo? Que cuando le das te dice lo que es, los tipos de triángulo, y luego tiene la parte práctica, que es analizarlo en el cuadro propuesto. Además también tiene al igual para cuadrados y para círculos y circunferencias, y una vez finiquitado está la actividad, la propuesta de actividad. Otro ejemplo de Genially sería, por ejemplo, el del Gran Showmatch, que es también para trabajar matemáticas y magia. En ese sentido, comienza con una propuesta, con un lanzamiento del reto, va una explicación también por ahí de qué va a consistir y todo, y luego está enlazado a unos cuestionarios matemáticos, de acertijos matemáticos y de retos con problemas que, consiguiéndolos, van a un vídeo que salgo yo haciendo magia adivino la muerte. Como veis, estas son propuestas mucho más reducidas. También un poquito para el trabajo autónomo. Pero como veis, eso también se puede expandir mucho más, se puede alargar mucho más en el tiempo y se puede adaptar a una temporalización más larga, por ejemplo, a 2 semanas. Y bueno, ese sería el ejemplo del Deck Toys creado. Aquí
que está relacionado para matemáticas, esto sería el itinerario de aprendizaje propuesto en este tablero para las diversas actividades que compondrían esta propuesta de aprendizaje. Está secuenciada para realizarla en una semana. Como veis, hay determinados casos en los que hay dos vías, dos caminos y dos posibilidades para alcanzar el punto final. Y eso está todo bien guiado y secuenciado. Y además es todo interactivo. Te da el punto de inicio para empezar y es cuando ya empiezas al contenido propuesto. Después de ver este vídeo, te lanzan unas preguntitas, haces el vídeo y te obliga, te exige a que tienes que hacer primeramente las actividades. Pero sí que es cierto que hay que tener unas consideraciones previas antes de lanzarse al mundo del trabajo sin libro. Primero de todo, hay que saber cómo se llevará a cabo y para ello hay que informar a la comunidad educativa de cómo vamos a proceder, qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, para que ellas también sepan y puedan anticiparse. En ese sentido es lo que hemos comentado antes, que es enseñarles a trabajar sin libro, tanto a alumnado como a familia. Y por último, y consideración principal, paciencia. Si por ejemplo estás en tercero de primaria y quieres empezar a trabajar sin libro, llevan un recorrido de, por ejemplo, de trabajar con libro, que es inevitable que tengan ya arraigado, es una etapa sensible que ya han pasado, y para ello hay que enseñar. Por tanto, hay que enseñar y para ello disponer de diversos soportes. Como he comentado antes, no es solo hacer las presentaciones o el uso de Genially, es disponer de cuadernos, dosieres, utilizar infografías, realizar propiamente talleres, por ejemplo el que habéis visto de los sentidos era de talleres, y como he comentado anteriormente, la creatividad docente, que es el punto que hace que todas estas combinaciones sean infinitas. Y una pequeña reflexión. Si cambiamos esta forma de hacer unidades, si hacemos que sean sin libros, si ponemos un paradigma más activo, centrado en el alumno tal, parece obvio, pero también habrá que cambiar la forma de evaluarlas. Habrá que cambiar y reinventar ese paradigma de evaluación, no solo disponer de la sumativa final. Pero también hay que tener en cuenta, y estos son ya los itinerarios de transformación más directos orientados al aula propiamente dicha, que es un proceso secuenciado con etapas de cómo pasar del trabajo con libros a un uso en el que se prescinda más del libro. Tenemos, digamos que dos grandes itinerarios propuestos ya con diversos estudios. El primero de ellos es el que es más lento y progresivo, que es el que tenéis a la izquierda, que es el que parte de un trabajo en el que se utilizan libros en todas las asignaturas. Y, por ejemplo, el docente se lanza a hacer una unidad didáctica sin libro. Este itinerario es más pensado para docentes que tienen mayor inseguridad ante su uso de llevar a cabo una unidad sin libro. Y luego está el más directo. Este va a saco, este vamos, el 4x4. Es el que parte de un trabajo total con libros en todas las asignaturas y se lanza directamente a un mixto en el que se dedica durante un curso una asignatura sin libro. Como puede ser, por ejemplo, dedicar naturales sin libro. Y luego, en base a eso, en base a ese estudio del ensayo-error, de lo que puede mejorar o conforme va ampliando su horizonte de recursos, ir extendiéndolo a más asignaturas. O simplemente porque te lo pide el poder conectar con más asignaturas, el poder hacerlo. Y este método, digamos que esos dos itinerarios son los más extensivos. Pero, redoble de tambores. ¿Qué se necesita para que todo esto tenga cierto éxito y que tenga rodaje y coja una inercia? Pues la esencia para poder promover una transformación, bien, es que haya continuidad. Si yo, por ejemplo, cojo un curso en cuarto, hago toda esta parafernalia del libro, pero luego en quinto, pues va a seguir igual que con el trabajo con libro de formato tradicional, pues no va a tener mucho
sin mucha relevancia el trabajo realizado. De hecho, puede ser hasta contraproducente. En cambio, si hay una continuidad, sí que, primero, pierdes la necesidad de tener que enseñarles a trabajar sin libro y luego que puedes invertir ese tiempo en otras cosas más fructíferas como ampliar ese horizonte de recursos. Si, por ejemplo, nunca han trabajado en cooperativo y de repente yo tengo que dedicar el primer trimestre a enseñar estructuras de cooperativo, qué es el cooperativo, todo eso, no van a tener ni idea de los roles de cooperativo ni de nada. Pero si en cambio llevan todos los cursos, porque en ese itinerario de centro ya se trabaja cooperativo y ya saben todo eso, yo me puedo dedicar pico pala a esa estructura cooperativa. Y así te evitas una cosita. Mirad, esto tan divino que veis aquí, esta isla en forma de corazón, esta analogía que voy a hacer es que si, por ejemplo, ese curso que yo os he comentado, que soy quinto, enseño yo en mi cole, lo enseño de forma aislada, es decir, nadie más lo hace, al final soy una isla. Soy una isla y no estoy ni conectándolo, ni para bien, ni para mal, ni extendiéndolo a más zonas. En cambio, si se consigue extenderlo en el propio centro a más gente, ir poquito a poco cogiendo más gente que se una a esa dinámica, a esa tendencia de este tipo de trabajo. Máxime cuando ven que la cosa funciona, que ya hay un banco de recursos creado al que pueden tener acceso y les puede dar seguridad, se consigue que pase esa isla a una península. Y sobre todo, finalmente, esa península, que ya estará conectada, conseguirá que se extienda poco a poco a más sectores del centro. Finalmente, y esto ya digamos que es para soñadores, la palabra valenciana es somiatruites, cuando consigues tener un continente, cuando lo expandes a más sectores del ámbito educativo, cuando pasa de ser quizás el típico centro que todos conocemos que trabaja muy hippie o trabaja de una forma distinta o lo que sea, a que la mayoría de centros trabajen de ese estilo. Y esto lo que requiere es un cambio de paradigma. Con esta continuidad de la que hablamos, esta transformación requiere un cambio de paradigma. Por ejemplo, si yo digo regla y castigo este de los libros con las manos en alto, me suena a 1950, por ejemplo, por poner una fecha al azar. Y no me despunta. Es decir, me va en cierta consonancia. Aunque me pese, va en cierta consonancia. Pero si yo pongo en vez de 1950 el 2020, sí que digo, ostras, ¿qué pasa aquí? Madre mía, si esto que se produjo de un año a otro, de ese contraste a lo largo del tiempo, ha habido un cambio de paradigma. Me refiero que parece que el sector educativo es inmovilístico, que en cierto modo lo es, pero hay cambios. Y esos cambios va también porque todos vayamos sumando a esa inercia. Esto, verlo ahora sería inconcebible, pero antes era lo normal. Y al final son cambios de paradigma. Y más que cambios de paradigma materiales, es decir, que hay un tipo de tecnología, un tipo de recurso u otro, que también sería ideal centrarse en ellos, en ese estudio, también muchas veces es de mentalidad. Y la mentalidad se cultiva especialmente con formación y con iniciativas y proactividad. Por tanto, para toda esta continuidad de la que hablamos, especialmente a nivel de centro, se requiere que se establezca, que se haga un acuerdo para conseguir una línea metodológica común. No es cuestión de que todos en sus aulas hagan exactamente lo mismo, que sea un regimiento tipo Yo Robot, sino decir, bueno, vamos a trabajar a nivel de claustro, vamos a trabajar en este centro en cooperativo. Vamos a trabajar en este centro en cooperativo y por tanto, pues, compromiso de formarse en cooperativo. Vamos en todos los cursos a ir introduciendo el cooperativo, por poner un ejemplo, y de ese modo ir extendiéndolo. Y así, todo el trabajo que has hecho, por ejemplo, en primero, no lo vas a tener que repetir en sexto. Y va a ser todo, además, una espiral que converja en que se va a ir profundizando aún más en ese ámbito. La línea metodológica común, lo ideal es que sea a nivel de centro, pero también hay
que por desfases cronológicos o por ritmos evolutivos, algunas que se pueden ajustar más a ciclos, como puede ser una línea metodológica específica para el trabajo de la lectoescritura en primer ciclo, o en tercer ciclo otra metodología, pero que haya un acuerdo metodológico al que la gente se adscriba cuando llega a ese centro o cuando está en ese centro, que por ejemplo haya un compromiso de formación, de llevarlo a cabo, y no es cuestión de llevarlo a cabo y hacerlo perfectamente o si no sabes ponerlo en práctica aunque no lo sepas, sino de ir intentándolo, ¿vale? Para que no se pierda esa inercia, ese trabajo realizado. Y con todo esto, y por fin te anuncio que llegamos a la parte final del vídeo. ¿Dónde llegar con todo esto? Pues el hacer un trabajo más abierto, es lo que comento del coche. Si yo, por ejemplo, te digo de estudiar un coche, si yo te digo de estudiar un coche, si yo, por ejemplo, cojo y en un trabajo encorsetado y cerrado digo, hay que estudiar el motor de un coche, pues a lo mejor a ti te gustaba más estudiar el chasis, a otro las ruedas y a otro el motor. Pero cerrándolo a estudiar solo el motor, estoy acortando, estoy poniéndole límites a ese horizonte, a esa curiosidad que tienen los críos por saber y aprender más. Todo esto, todo esto depende de cómo lanza el docente la actividad, cómo estructura la clase, cómo lo planifica todo y cómo se planifica él mismo. Y con esto ya te cuento. Hemos llegado al final del vídeo. Ya os digo, espero que os haya enriquecido, que os haya ayudado un montón en la medida de lo posible. Y si queréis contactar conmigo, para que os dé recursos, para que os pase lo que necesitéis, eso mismo que habéis visto, que lo tengáis, como queráis. Ahí tenéis dos de las vías para poder contactar conmigo y estaré a vuestra entera disposición. Lo que necesitéis, me tenéis. Así que un gran abrazo y espero que os haya resultado enriquecedor.